Un saludo, maestro Hueche. Vamos a continuar con la lectura del Capital. Vamos a entrar a la sección 2, que habla sobre la transformación del dinero en capital. En el primer capítulo Marx nos hablaba en referencia a cómo el capital se crea en gran medida gracias al ingenio y al trabajo humano, ¿cierto?, ejercido en bienes materiales. Vimos el caso ejemplar del agua, donde el agua por sí misma no puede ser cobrada y sin embargo cuando se crea un sistema de drenaje, de limpieza, de purificación de agua, esta sí se puede cobrar, ya, pero que no se puede cobrar si es que no hay ingenio humano, no hay artificio humano, no hay una elaboración. Por tanto, naturalmente el capital solamente se concibe a través del trabajo y el ingenio humano. No había en ese entonces, la revolución industrial, otra manera de generar dinero de manera automática o de generar concentración de riqueza si no es por el ingenio y el artificio humano. Vimos también de que a pesar de que ciertas ciertas mercaderías, cierto, del lado que ya el hombre ya hizo su trabajo, que tienen distinto valor, son efectivamente intercambiadas por dinero, el cual intenta de alguna manera equiparar los precios, ya, sobre una mercadería o una mercancía u otra, o algún bien o servicio. Ya, entonces veíamos el caso del trigo, el caso del vino, cierto, que probablemente hacer vino conlleva mucho más tiempo que hacer trigo o que hacer pan, pero que podrían llegar a tener un mismo precio equivalente en relación a la equiparación en su precio en moneda, cierto, en dinero. Y eso es como a grandes rasgos lo que nos ha dicho Marx en el primer capítulo, presentándonos, cierto, estas variantes y haciéndonos pensar fácilmente en cómo es que existe la riqueza humana, ¿cierto? Convertida en dinero, y efectivamente de que sin humano no hay riqueza. Vamos a continuar con la sección 2, dice transformación del dinero en capital. Capítulo 4, fórmula general del capital. Circulación simple de las mercancías y circulación del dinero como capital. El punto de salida del capital estriba en la circulación de las mercancías. Ese capital solo se da cuando la producción mercantil y el comercio logran cierto grado de desarrollo. La historia moderna del capital empieza con la creación del comercio y del mercado de ambos mundos en el siglo XVI. Hemos consignado que la forma inmediata de la circulación de las mercancías, dinero-mercancía, es la transformación de la mercancía en dinero y la nueva transformación en mercancía, es decir, vender para comprar. Pero junto a esta forma encontramos otra totalmente distinta: dinero, mercancía, dinero, o sea, transformación del dinero en mercancía y nueva transformación de la mercancía en dinero. De otra manera, comprar para vender. Cualquier dinero que realiza ese movimiento se convierte en capital. Hay que recalcar que ese movimiento, comprar para vender, no se diferencia de la forma ordinaria de la circulación de las mercancías, sino para quien imprime el movimiento, el dinero, el capitalista. En realidad se compone de dos actos de la circulación ordinaria, compra y venta, separados de los que en general los preceden y siguen, y se estima que constituye una operación completa. El primer acto, la compra, es una venta para la persona a quien compra el capitalista. El segundo, la venta, es una compra para la persona a quien el capitalista vende. Solo de aquí el encadenamiento ordinario de actos comunes de la circulación, comprar para vender, como operación completa, distinta de la circulación ordinaria, solo se da desde el punto de vista del capitalista. En cada uno de los dos movimientos, mercancía, dinero, mercancía y dinero, mercancía, dinero, se muestran cara a cara dos elementos materiales idénticos: la mercancía y el dinero. Sin embargo, mientras que el primer movimiento, la circulación simple de las mercancías, empieza por la venta y acaba por la compra, el segundo, la circulación del dinero como capital, se inicia por la compra y finaliza por la venta. En la primera forma,
el dinero acaba por transformarse en mercancía destinada a servir de valor de uso, de cosa útil. Arrastrado por el acto de la compra, el dinero se aleja de su punto inicial y se gasta definitivamente en la segunda. El comprador pone su dinero en circulación para recobrarlo, en último término, como vendedor. Este dinero que regresa a su punto de origen fue simplemente anticipado cuando se le colocó al comienzo en circulación. La plusvalía. La satisfacción de una necesidad, un valor de uso, ese es el objeto determinante del primer movimiento, que acaba en un cambio de productos de igual cantidad como valores, aunque de cualidades diferentes como valores de uso. Por ejemplo, tela y vestido. Puede ocurrir que la tela se venda en más de su valor o el traje comprado en menos, resultando así perjudicado uno de los cambistas. Pero esta posible desigualdad de los valores cambiados es únicamente un accidente en el caso estimado. La cualidad normal de esa forma de circulación es la igualdad del valor de ambos extremos, es decir, de las dos mercancías. El segundo movimiento acaba de la misma forma que se inicia, por el dinero, y su objeto determinante es el valor de cambio. Los dos extremos, las dos sumas de dinero, idénticos en cuanto a su calidad y utilidad, solo difieren por su cantidad. Cambiar 100 pesos por 100 pesos sería una operación inútil. Por lo tanto, el movimiento dinero-mercancía-dinero únicamente puede tener razón de ser en la diferencia cuantitativa de ambas sumas de dinero. En fin, sale de la circulación más dinero del que entró. La forma completa de este movimiento es, por ejemplo, 200 pesos, 2.000 libras de algodón, 220 pesos. Concluye en el cambio una suma de dinero de 200 pesos por una suma mayor, 220 pesos. A este a este acrecentamiento de 20 pesos es a lo que llamamos plusvalía, es decir, sobrevalor o aumento de valor. Por lo tanto, no solo se conserva en la circulación el valor anticipado, sino que se hace mayor. Y esto es lo que lo transforma en capital. El movimiento, que consiste en vender para comprar, que tiende a la apropiación de cosas aptas para satisfacer determinadas necesidades, encuentra fuera de la circulación un límite en el consumo de las cosas compradas, esto es, en la satisfacción de las necesidades. Al contrario, el movimiento de comprar para vender, que tiende al incremento de valor, no tiene límites, porque si se estanca el valor, que solo aumenta por su continua renovación, no se aumentará. El último término del movimiento dinero-mercancía-dinero, 220 pesos en nuestro ejemplo, es el primero de un nuevo movimiento de igual condición, cuyo término último es mayor que aquel y así sucesivamente. Como representante de ese movimiento, el poseedor del dinero deviene un capitalista. El movimiento continuo de las ganancias constantemente renovadas por el lanzamiento continuo del dinero en la circulación, la plusvalía creada por el valor, es su único objeto. No se preocupa para nada del valor de uso, de la utilidad. Para él, mercancías y dinero solo funcionan como formas diferentes del valor que, cambiando sin tregua de forma, cambia también de magnitud y parece haber adquirido la propiedad de procrear. Bajo la forma del dinero, el valor principia, termina y vuelve a comenzar su ciclo de adquisición de plusvalía. Bajo la forma de mercancía, aparece como un instrumento
iguales. En la circulación de las mercancías no crea plusvalía o aumento de valor. ¿Ya? Pero como en la realidad estamos obligados a admitir la formación de la plusvalía y en la práctica las cosas se fragúan escasas veces con pureza, supongamos, para explicar esa formación, que el cambio tiene lugar entre valores desiguales. Aún así, en el mercado solo hay cambistas ante cambistas. El motivo material del cambio, que consiste en que los cambistas carecen del objeto que necesitan y poseen el objeto necesario a otro, les coloca en una situación de mutua dependencia. Garantizar que la plusvalía resulta para los productores de que venden sus mercancías en más de lo que valen es tanto como afirmar que los cambistas, en su calidad de vendedores, poseen el privilegio de vender demasiado caro. El vendedor ha producido por sí mismo la mercancía o bien representa el producto de ella, pero el comprador ha producido igualmente o representa el que ha producido la mercancía convertida en el dinero con que se compra. Por los dos lados hay productores, la diferencia solo estriba en que el uno compra y el otro vende. Si el poseedor de mercancías vende las mercancías con la denominación de productor o vendedor, es más de lo que valen, y con la denominación de consumidor o de comprador, la compra demasiado cara. Gana un lado lo que se pierde por otro y el resultado no varía. Igual resultaría si se conociera, no ya en el vendedor el privilegio de vender muy caro, sino en el comprador el de pagar las mercancías en menos de lo que valen. Siendo vendedor antes que comprador y volviéndolo a hacer después, perdería como vendedor el beneficio obtenido como comprador. Hemos considerado vendedores y compradores en tesis general, no teniendo en cuenta sus caracteres individuales. Supongamos ahora que el cambista Pedro, que es muy astuto, consigue embaucar a los cambistas Pablo y Santiago. Pedro vende a Pablo por 500 pesos, una cantidad de vino que vale 400. Y con esa cantidad compra a Santiago trigo que vale 600 y Pedro logra, pues, un beneficio de 200 pesos. Antes del cambio teníamos 400 pesos de vino en poder de Pedro, 500 en el de Pablo y 600 en el trigo de Santiago, total 1500 pesos. Después del cambio tenemos 600 pesos de trigo en poder del astuto Pedro, 400 pesos de vino en poder de Pablo y 500 pesos en dinero en poder de Santiago, total 1500 pesos. El valor circulante no ha aumentado un centavo, pero ha variado su distribución entre Pedro, Pablo y Santiago. Es lo mismo que si Pedro hubiese robado 200 pesos. Una modificación de la distribución de los valores en circulación no incrementa su cantidad. Marece la perdiz como se quiera, las cosas no varían. ¿Cambian valores equivalentes? Pues no se produce plusvalía. Tampoco se produce si se cambian valores desiguales. La circulación o el cambio de las mercancías no produce ningún valor, no pudiendo aumentar la cantidad de los valores lanzados a la circulación. Debe acontecer fuera de ella, algo que haga posible la constitución de una plusvalía. Pero, ¿será posible su constitución fuera de ella? Parece improbable que el productor cambista pueda comunicar a su producto, fuera de la circulación, la propiedad de producir la plusvalía, pues fuera de ella solo se encuentra con las mercancías que contiene cierta cantidad de su trabajo, la cual determina el valor de su producto añadiéndole con un nuevo trabajo un valor nuevo, pero no se logrará que ese valor aumente por su propia virtud, sin un nuevo trabajo. Llegamos pues a esta conclusión: el poseedor de dinero debe comprar primero mercancías en su justo valor, venderlas después en lo que valen y sin embargo recoger al final un valor mayor que el que él anticipa. Esta transformación de dinero en capital debe operarse en el campo de la circulación y al mismo tiempo no se ha de realizar en él. Tal es la exposición del problema. Bien, aquí ya nos están agregando en el proceso de compra y venta el manejo de las variantes económicas, ¿cierto? En las ganancias de uso, ¿cierto? Y de que la plusvalía, el aumentar el valor de un bien o un servicio, no se provoca solamente porque se use más o menos,
se provoca netamente de manera circunstancial. Vimos el caso del cambista Pedro, ¿cierto?, que era bastante astuto, que logra comprar mercaderías evaluadas y pagar menos por ellas, ¿cierto?, a través de circunstancias que Marx en esta variante no nos presenta. Pero en el comercio, en rigor, sí se dan esas oportunidades. Bien lo sabe usted, de que probablemente el paraguas que usted compra aquí a 1.000 pesos, ¿ya?, en Puerto Montt probablemente lo va a poder vender a 5.000. Y la mercadería varía, el precio de la mercadería varía tanto por el trabajo que hay en sí mismo para elaborar esta mercadería o este servicio, y hay otras variantes como la utilidad de uso. Un guante no va a valer lo mismo acá en Santiago que en Puerto Montt, por distintas variantes, ¿cierto? Entonces, aquí Marx ya nos está hablando de que en rigor la naturaleza, ¿cierto?, del capital es siempre adquirir más, de que nuestras mercaderías, nuestros servicios siempre sean mejor evaluados, sean mejor pagados, en rigor. Bien, vamos en el capítulo 6. Compra y venta de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, origen de la plusvalía, el aumento del valor que convierte el dinero en capital, no puede proceder del dinero. Sí es cierto que sirve de medio de compra o de medio de pago. No hace más que realizar los precios de las mercancías que compra o paga. Si queda como es, está claro que no aumenta. Es pues necesario que la mudanza de valor provenga de la mercancía comprada y después vendida más cara. Esa mudanza no puede realizarse en la compra ni en la reventa, pues en ambos casos solo hay un cambio de valores equivalentes, según nuestra hipótesis. Por ello, no queda más que una suposición posible, que la mudanza proceda del uso de la mercancía después de su compra y antes de su reventa. Pero se trata de una alteración del valor cambiable. Para lograr un aumento de ese valor cambiable por el uso de una mercancía, sería necesario que el capitalista tuviera la buena suerte de descubrir en la circulación una mercancía que tuviese la virtud especial de ser, por su empleo, fuente de valor cambiable, hasta el punto que el acto de usarla, consumirla, equivaliera a crear valor. Y en efecto, el capitalista descubre en el mercado una mercancía que posee esa virtud especial. La mercancía en cuestión se denomina potencia o fuerza de trabajo. Con este calificativo se comprende el conjunto de facultades musculares e intelectuales que existen en el cuerpo de un ser humano y que deben poner en actividad para producir cosas útiles. El cambio señala que los cambistas se consideran